Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número 1. El clan delictivo de Saldívar para manipular la justicia. Tema número 2. Miente el gobierno para mantener la prisión preventiva oficiosa. Tema número 3. La señorita de la voz angustiada niega en la mañanera la crisis del agua en la Ciudad de México. Esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 187 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 17 de abril. Sí, quedan 46 días. 46 días de aquí al 2 de junio, para que tú y yo nos enteremos de lo más importante, estemos bien informados, reflexionemos sobre el país que tenemos hoy y el país que queremos. De eso se trata Factor Kaiser. Se trata de reflexionar juntos, se trata de hacer un análisis objetivo de la realidad para saber cuál es la mejor alternativa que tenemos en este momento de las 2 sopas que hay con posibilidades de ganar para tener un mejor futuro. De eso se trata, eso es lo que vamos a hacer los próximos 46 días, tú y yo juntos. Por eso, acompáñame a ver los 3 temas de hoy. Tema número 1. El clan delictivo de Saldívar para manipular la justicia. Después de que lo balconeó y lo empinó el presidente en 2 mañaneras diferentes de cometer los delitos de obstrucción de justicia, tráfico de influencia y delitos contra la administración de justicia, Arturo Saldívar ya no sabe cómo esconderse y defenderse. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de cómo funcionaba ese clan delictivo en torno a Arturo Saldívar. Según la investigación que inició el Poder Judicial contra este exministro, jueces y magistrados llegaban al piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal en Insurgente Sur, sin saber el motivo por el que habían sido citados. Se sentaban en una sala de espera donde todo el tiempo estaban presentes y vigilándolos unos escoltas armados. Y cuando finalmente salía de su oficina Carlos Antonio Alpizar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, les pedía pasar a un cubículo semivacío. Antes del encuentro con el funcionario, debían entregar sus celulares y sus dispositivos electrónicos. Por seguridad, incluso les revisaban bolsas y bolsillos. Era la forma en que Alpizar operaba por instrucciones del entonces presidente de la Corte. Esto en favor del gobierno. Ponía sobre la mesa la línea que debían seguir estos juzgadores para resolver una vinculación a proceso, un amparo, una suspensión o una sentencia. Por la buena, Alpizar ofrecía a cambio asignarles adscripciones favorables a los jueces y magistrados, beneficios políticos como su inclusión en las ternas para consejeros de la judicatura, ratificaciones en el cargo o cursos en el extranjero y hasta dinero. Como dice Saldívar, favor con favor se paga, dice la denuncia. Por la mala, esas reuniones se convertían en abiertas extorsiones, con amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones del cargo. Ni siquiera aquellos con el expediente limpio estaban a salvo. Podían sembrarles quejas administrativas. Uno de los chantajes que le atribuyen a Alpizar es el que supuestamente tramó contra el magistrado Arturo Sánchez Valencia, del primer Tribunal Colegiado Penal de Toluca, quien resultaba incómodo para Saldívar, según dice la denuncia. Por todos los medios posibles, el operador del ministro había pretendido deshacerse del magistrado, ordenando que se investigaran sus finanzas y las de su familia, sus declaraciones patrimoniales y las quejas que existían en su contra. Como no le hallaron nada, Alpizar citó en el piso 14 a Selene Tinajero Bueno, esposa del entonces juez federal Adrián Rivera López y en aquel momento secretaria del tribunal al que estaba adscrito el magistrado Sánchez Valencia. En la reunión, el funcionario del Consejo de la Judicatura pidió a la mujer que acusara al magistrado por acoso sexual y a cambio, una vez que su marido aprobara el examen de magistrado, le daría una buena adscripción. Tinajero rechazó el ofrecimiento. Y cuando su esposo aprobó el examen, lo enviaron como magistrado a un tribunal de Guanajuato. Ella ahora está adscrita a un tribunal de la Ciudad de México. Sí, lo separaron. Reuniones en el rancho y restaurantes también había. Algunas carreras judiciales de décadas fueron destruidas por rehusarse a las indicaciones que recibían en la sede del Consejo de la Judicatura en Insurgente Sur.
Otros juzgadores se convirtieron en ejecutores de los mandatos del ministro, según dice también la denuncia. La denuncia anónima que indaga la judicatura hace referencia a otro grupo de juzgadores con los que Carlos Antonio Alpizar Salazar trataba fuera de la oficina, y entre ellos se encuentran algunos que resolvían sus asuntos como los dictaba la superioridad. Esas reuniones tenían lugar en restaurantes caros y en un rancho propiedad de Alpizar, aparentemente en el Estado de México, para darles indicaciones claras sobre los casos relevantes que se tramitaban en la Ciudad de México y también en el Centro de Justicia Penal del Altiplano. La denuncia señala que los que aceptaron las presiones fueron, por ejemplo, el juez Delgadillo, quien dictó la prisión preventiva a Rosario Robles, o Zúñiga, quien la impuso a Emilio Lozoya y ordenó la aprehensión de Genaro García Luna, Seferín, quien giró la captura de Francisco García Cabeza de Vaca y tramitó casos como el de Cruz Azul y Telra Infonavit, y el magistrado Córdoba, el que descongeló las cuentas de Sandra Ávila, la reina del Pacífico. De acuerdo con el anónimo indagado por el Consejo de la Judicatura, Alpizar también organizaba reuniones entre juzgadores y funcionarios de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, bajo el pretexto de sensibilizarlos. Háganme el favor. La realidad es que esos encuentros eran para presionar a los jueces y magistrados. En algunos casos, los militares fueron a presionarlos para que se apuraran a negar amparos contra extraditables, porque era prioridad del Ejecutivo Federal entregarlos a Estados Unidos. Fue el caso de las juezas Abigail Ocampo y Michelle Franco, cuando estaban adscritas en Toluca, a quien Alpizar sentó con un militar identificado como el comandante, quien les pidió celeridad para resolver unas demandas de 2 miembros específicos del crimen organizado. Yo hago un enfático llamado a toda la comunidad jurídica a finalmente asumir nuestra responsabilidad, la que tenemos los abogados con la justicia. Abogados, litigantes, jueces, magistrados que tengan datos o pruebas de esta corrupción deben acercarse a la Suprema Corte a colaborar con esta investigación para que acabemos con la impunidad asquerosa que ha reinado durante tanto tiempo en este país. Ya basta de impunidad, ya basta de estos esquemas, de estos sistemas asquerosos de impunidad que nos afectan a todos, que burlan la justicia, que se burlan de nosotros. Es momento de que nosotros, los abogados, los que sabemos de la justicia, los que entendemos de la Constitución y de las leyes, nos acerquemos a la Suprema Corte para poner un alto a esta impunidad. Tema número 2. Miente el gobierno para mantener la prisión preventiva oficiosa como regla general. Gracias a una nota de la plataforma Animal Político de hoy, nos enteramos de que la señorita alcalde, sí, ella la que cobra como secretaria de Gobernación, pero que trabaja en realidad como vocera de la campaña de Claudia, volvió a mentir burdamente en la mañanera. Advirtió en la conferencia mañanera y en una carta a las ministras y ministros que 68,000 personas podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la prisión preventiva oficiosa. Pero especialistas consultados por el Sabueso de la plataforma Animal Político aclaran que no habría liberación automática de estas personas detenidas. La prisión preventiva oficiosa consiste en la privación de la libertad de personas al ser acusadas por la comisión de una serie de delitos contemplados en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que son encarceladas sin tener una sentencia en su contra, es decir, mientras se lleva a cabo el juicio. Esta es la medida de la que ha abusado sistemáticamente este gobierno para mantener las cifras de seguridad en términos medianamente decorosos, pero que viola abiertamente la Constitución y las convenciones internacionales, es decir, dejar encerradas a personas mientras está el juicio y presumir que están en la cárcel. Si se invalidara, ya que la Suprema Corte tiene previsto discutir en los próximos días su aplicación en el país, jueces o tribunales tendrán que revisar cada caso que se solicite para determinar si las personas siguen presas o se aplica esta medida cautelar. Quedaría la opción de aplicar prisión preventiva justificada y otras 13 medidas cautelares. Eso mientras se resuelve su situación jurídica y a partir de que las autoridades que las acusen sustenten qué nivel de riesgo hay y en qué caso. Cito. Es falso que si se aclara la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, esas personas automáticamente serán puestas en libertad. El único efecto de este tipo de decisiones es que se discuta en una audiencia ante un juzgado de control qué medida cautelar es la adecuada para esa persona que está siendo imputada por un delito. Esto comentó Eliud Tapia,
abogado especializado en derechos humanos. La mayoría de las personas a las que se ha aplicado esta medida son de bajos recursos y tienen que recurrir a abogados de oficio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene previsto discutir en las próximas semanas un proyecto basado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que se ordena a México adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa. Esto, ya que la Corte Interamericana considera que dicha medida va contra distintos derechos, como el no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación. Estefanía Vela, directora de Intersecta, reprochó que la prisión preventiva oficiosa no ha contribuido a reducir la incidencia delictiva, además de que favorece la inacción por parte de la autoridad. Si se quita la prisión preventiva oficiosa, persistirá la prisión preventiva justificada. Lo que pasa es que no quieren demostrar por qué alguien merece estar en la cárcel. Quieren operar con base en prejuicios, apelando a los miedos de las personas. Eso refirió Vela en su cuenta de Twitter sobre la carta enviada por alcalde de la Suprema Corte de Justicia. Cada vez que las autoridades defienden la prisión preventiva oficiosa, lo que están defendiendo es la posibilidad de enviar a personas en prisión sin tener que hacer su trabajo, que es investigar y demostrar lo que pasó. Eso agregó. Mentir para mantener la farsa de la seguridad vía personas en la cárcel sin juicio, que normalmente son personas pobres que no tienen cómo defenderse. Eso no es justicia. Eso no es seguridad. Que no te mientan. Tema número 3. La señorita de la voz angustiada niega en la mañanera la crisis de agua en la Ciudad de México. Hoy, en esta infame sección de las mentiras que conduce la señorita de la voz angustiada, en esta infame mañanera, se dijo abiertamente, cito, la supuesta crisis de agua provocada por una supuesta contaminación de un pozo. Sí, así lo dijo la señorita de la voz angustiada. En una de sus peroratas de varios minutos, se quejó de que varios medios han hecho reportajes, columnas, debates sobre el tema y se quejó de que todo es para afectar al gobierno. Sí, hemos hablado de uno de los temas más importantes de México. Qué mal de nuestra parte, ¿no? Haciendo gala de toda la irresponsabilidad que caracteriza este gobierno, generó la idea de que no hay escasez de agua y de que no está contaminada el agua de la Ciudad de México y que no ha habido consecuencias a la salud de los mexicanos. El exdirector de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Loeje, informó que técnicos de Pemex confirmaron que sí es diésel la sustancia que se mezcló con el agua, que desde hace más de 15 días consumen vecinos de algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. En entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Loeje Tamargo explicó que el hidrocarburo que contaminó el agua de uso doméstico alcanzó el acuífero a una profundidad mayor a los 100 metros, lo que implica una operación de trabajo mayor con autoridades federales. ¿Qué implica esto? En primer lugar, una declaratoria de emergencia y luego la participación de autoridades federales de Conagua, Cofepris, Profepa y desde luego Pemex, porque lo que está ahí abajo es un hidrocarburo y por lo tanto compete a Pemex. Esto declaró el experto José Luis Loeje. Él fue responsable de Conagua en el sexenio de Fox. Explicó que los microsismos recientes en la Ciudad de México pueden estar relacionados con el daño a la red hidráulica. La hipótesis que hay es una fracturación por fallas geológicas que se reactivaron con los microsismos o con la obra de la lumbrera que está a unos pasos de la ampliación de la línea 12. Eso sostuvo José Luis en la entrevista con Joaquín. En esta misma entrevista, el exdirector de Conagua criticó que el gobierno de la Ciudad de México, a cargo del señor Martí Leche con Caca Batres, ahora Martí Agua con Petróleo Batres, no explique el origen y las consecuencias de la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez. No se puede decir que esto es algo que ya se resolvió. Al contrario, es muy preocupante no saber dónde está el origen, dónde está la fuente y cómo llegó a esa profundidad, porque el acuífero es lo más importante, lo que más debemos de cuidar a partir de ahorita, afirmó José Luis. También se refirió a la intensa sequía que afecta a México. Informó que en la actualidad el nivel del sistema Cutzamala se encuentra a menos de la mitad de su capacidad para abastecer al Valle de México, lo que amerita una declaratoria de emergencia del gobierno federal que no ha hecho nada, no ha dicho nada y que sigue negando el tema, porque no tienen dinero para desastres naturales. Resulta que en el gobierno federal a alguien por ahí se le ocurrió eliminar el Fonden. Ya no hay Fondo Nacional de Desastres,
Ya no está el instrumento financiero para apoyar a la población afectada en caso de desastres y como el presidente eliminó el Fonden, pues nadie se atreve a realizar una declaratoria de emergencias, denunció José Luis. Que lo entienda el gobierno, que lo entienda bien desde una vez. Negar una crisis no es la manera de resolverla. Incluso es la manera de agravarla. Los chilangos estamos sometidos a esto, a un gobierno mentiroso que niega la realidad para no tener afectaciones electorales a costa de nuestra salud. Esto es lo que no podemos olvidar cuando tengamos en la mano la boleta para jefe de gobierno. Que el jefe de gobierno actual y la señora Sheinbaum nos mienten. Nos han mentido para tratar de tapar el grave problema del agua. No solo de la contaminación actual, sino de la escasez que estamos ya sufriendo todos. No te olvides. Vota. Dixo is back.